Hola familia, buenos días, ¿cómo están? Por acá, bueno, desde la ciudad de Valencia, Venezuela, les enviamos un fuerte abrazo, deseando que el Señor siga hablando a sus vidas, a nuestras vidas. Mi nombre es Carlos Padrón y mi esposa Fabiola me acompaña aquí conectados para continuar con el siguiente tema de nuestro Congreso Anual de Semana Santa, Muriendo para Vivir. Feliz día familia, es un gusto saludarles. Fíjense, hoy en día la idea de contagiarnos de algún virus o enfermedad nos aterra y nos atemoriza mucho. Y si presentamos algunos síntomas y el resultado de nuestras pruebas da positivo al virus, inmediatamente tomamos acción al respecto. Enseguida vamos a un médico, seguimos las instrucciones al pie de la letra, nos tomamos todos los medicamentos, aunque sepan maluco, y hasta lo más temeroso a las agujas están dispuestos a inyectarse si un especialista se lo indica. La humanidad siempre ha temido a las enfermedades, a los virus, y estamos de acuerdo en afirmar que el virus al que más le ha temido el ser humano es al SIDA. Y en un sentido figurativo, existe un virus más mortal que el VIH, que ha estado dañando las vidas del ser humano, trayendo ruina emocional, mental, espiritual, desequilibrio, caos, conflictos, hasta muerte en todas las áreas al hombre. Y nos estamos refiriendo al pecado. Muchos de nosotros hemos podido escuchar cómo algunas corrientes o filosofías hoy en día están definiendo el pecado como una debilidad que tenemos que aceptar en nuestra vida. Y hasta vemos con frecuencia una sociedad que ya no le importa si su pecado ofende a Dios e incluso si daña a los demás. Y vemos también cómo estas falsas creencias nos están enseñando que mediante nuestros propios esfuerzos, buenas obras, sacrificios, indulgencias, con autonegación y autocontrol, se logran vencer por completo nuestros pecados más queridos, haciéndonos creer erróneamente que con esto se alcanza la salvación o ser considerados justos ante Dios. Y hoy aprenderemos que existe una única solución para dar muerte al pecado. Veamos qué dice la Biblia en Romanos capítulo 3, del 24 al 25. La Biblia dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ahí está resaltado, por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y precisamente de eso, amigos, es lo que queremos hablarles en este momento, de tu fe y tu confianza en Jesús, solo en Jesús, para mortificar tu pecado. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, tienes que creer y confiar en la obra de salvación que hizo Jesús al morir y resucitar, como lo acabamos de leer en Romanos 3, y que su sacrificio, su sangre, es el único y gran remedio con el que tú y yo podemos hacer morir nuestros pecados y vencer cuando somos tentados. Ahora, ¿en qué consiste esta confianza? Es importante recordar que fue voluntad de Dios determinar que la muerte de Cristo es el sacrificio designado y apropiado para el perdón de pecados. Cristo, pues, así ocupó nuestro lugar, es decir, fue nuestro sustituto, pagó la pena de muerte por nuestros pecados y así satisfizo a plenitud las demandas de Dios, que es lo que nos han venido enseñando en las lecciones anteriores. Y así es como su sacrificio nos otorga perdón, salvación y libertad. ¿Libertad de qué? Del poder que tenía el pecado antes en nuestras vidas, antes de recibir a Cristo. Primero debes saber que tú solo no puedes vencer tus pecados. Tú y yo necesitamos ayuda. Por ejemplo, imagina una persona que no sabe nadar ahogándose en una piscina. Ella sola no va a poder salir de ese aprieto, ¿verdad que no?
Entonces, para salvarse necesita una persona con la capacidad para ayudarle a salir de allí. Y así sucede con nosotros. Y aunque ya tú estés cansado de luchar y estés a punto de tirar la toalla, Jesucristo tiene todo el poder para ayudarte y fortalecerte. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, acepta esta verdad de que en Jesucristo hay suficiente poder para darte la victoria sobre el pecado. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, su muerte deja sin efecto el poder que el pecado tuvo sobre nuestras vidas, refiriéndonos a que ya tú y yo no somos esclavos del pecado. Y quizás has pensado o has sentido que es imposible vencer ese pecado en tu vida y no sabes qué hacer, sobre todo si es un pecado querido, como nos compartía Nicolás y Lila el día de ayer. Entonces has hecho promesas y no las has podido cumplir. Has intentado muchas veces, pero sigues pensando y comportándote de la misma forma que lo hacías antes de ser cristiano. Y eso te ha llevado a frustrarte, queriendo tirar la toalla muchas veces. ¿Te ha pasado? Déjame decirte que esto ocurre cuando no creemos ni nos apropiamos de la obra de salvación que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros y que lo hizo para darnos una nueva vida. Y aun cuando en Cristo tenemos todos los recursos para vencer el pecado, seguimos cayendo derrotados ante Él. Y esto me hace recordar una noticia que recientemente vi sobre una osa llamada Ina. Esta osa vivió gran parte de su vida en cautiverio. Este animal pasó unos 20 años encerrado en una jaula muy pequeña en un zoológico en Rumania, antes de ser rescatada y llevada a su nuevo hogar, en el cual cuenta con una parcela amplia, llena de árboles, con su propia piscina y hasta una guarida para resguardarse. Una vez que ella fue rescatada y llevada a ese nuevo lugar, pues sus rescatistas pensaron que al estar ella ahí iba a correr libre, iba a disfrutar de todos los recursos que antes no tuvo y a vivir como una nueva osa, libre. Pues, ¿qué creen? Resulta que Ina se pasa el día caminando en círculos como si siguiera atrapada en esa pequeña jaula. Ella sigue dando vueltas en su jaula imaginaria. Y así como Ina puede estar pasándote a ti o a mí, habiendo recibido a Cristo y que se nos otorgara una nueva vida en Él, seguimos dando vueltas alrededor de nuestra antigua manera de vivir. Seguimos pensando, sintiendo y actuando como si siguiéramos en esclavitud. Piense ahí donde está. Hoy día se encuentra caminando en círculos, pensando y sintiendo de la misma manera que tenía antes de invitar a Cristo a su vida. Sus pecados han sido recurrentes, los mismos una y otra vez. Hay una conducta en su vida en la cual ha recaído una y otra vez y han pasado años y sigue comportándose, sintiendo y actuando de la misma manera. Fíjense, la Biblia nos registra la historia de Lázaro. Muchos podemos haber escuchado de él, inclusive haber visto películas acerca de su vida. El amigo de Jesús. Sabemos que o hemos leído que él enfermó y murió. Cuando Lázaro tenía 4 días de muerto, el Señor se acercó a la tumba y pidió que fuera abierta. Imagínense, 4 días de muerto, lo que debe oler el cuerpo de Lázaro para ese entonces. De hecho, la hermana de Lázaro le dijo al Señor, ya para este momento apesta. Entonces Jesús dijo, Lázaro, sal de ahí. Y Lázaro resucitó de la tumba y salió caminando. El texto de la Biblia dice que después de 4 días de muerto, Lázaro aún tenía la ropa con la que fue sepultado. Y nuestro Señor dijo, quítensela y déjenlo ir. Este es un claro ejemplo para comprender que muchos cristianos, habiendo sido redimidos, todavía llevan la ropa
de la tumba. Y como Lázaro necesitamos quitarnos, deshacernos de aquello que queda de nuestra antigua manera de vivir, porque Cristo te ha hecho nueva criatura gracias a su muerte en la cruz. Y es así entonces como nosotros, tú y yo que hemos recibido a Cristo y somos hijos de Dios, somos cristianos, habiendo sido ya libres del poder del pecado sobre nuestras vidas, estamos listos para avanzar y renunciar a esos antiguos hábitos y comportamientos que teníamos antes de recibirlo. ¿Y qué debemos hacer? Bueno, primero tenemos que reconocer nuestra condición actual del pecado que queremos mortificar. Luego, aceptar que tú y yo no podemos solos. Así que tú tienes que aceptar hoy que también necesitas la ayuda de Cristo, que es suficiente. Y no puedes quedarte hasta ahí, tienes que rendir el control de tu vida a Dios y sobre todo tienes que aprender a permanecer en Él. Tú tienes una nueva identidad con Dios desde el momento en que tú recibiste a Cristo, lo aceptaste, ahora eres hijo de Dios. Y tú permaneces en Él, bueno, a través de la oración tienes que aprender a desarrollar el hábito de hablar con Dios, de leer su palabra, porque a través de la Biblia tú y yo podemos conocer quién es Dios, meditar en lo que dice la palabra de Dios y lo más importante, obedecer lo que la Biblia, lo que Dios nos está enseñando en su palabra. Y por último, tienes que poner en práctica esto todos los días y cree en Él. Cree en Él todos los días, pon tu esperanza en Él, porque de esta manera vas a ejercitar tu fe, vas a ejercitar tu confianza en Él. ¿Y en qué tienes que poner tu esperanza? Pon tu esperanza en la ayuda que el Señor, en la ayuda que el Señor te ofrece, creyendo que el pecado es un enemigo derrotado. Así que anímate, anímate. Anímate en este socorro que el Señor te da, en este auxilio. Confía en Él y esfuérzate. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha prometido no desampararte. Y aunque parezca que la espera es larga cuando estemos pasando por momentos de preocupación y angustia, tienes que tener la seguridad, la certeza de que el socorro de Dios llegará en el tiempo determinado por el Señor Jesús, porque este es el mejor tiempo para ti y para mí. Y es seguro que si le clamamos pidiendo su ayuda, Él nos va a libertar, Él te va a librar. Él dará muerte a tu deseo, a ese deseo carnal, cuando tú seas tentado. Y el resultado, ¿sabes cuál es? La paz de Dios, que dice la Biblia, sobrepasa todo entendimiento. Así que espera solamente y únicamente en el socorro que viene de la mano del Señor. Y vive en la expectativa de cuándo y cómo actuará y sigue confiando en Él. Permanece en Él. Puede ser que mortificar nuestros pecados, nuestras pasiones corruptas y egoísmo traiga dolor, claro que sí. Pero recordemos que a la crucifixión siempre le sigue la resurrección. Entonces no queremos tener al viejo hombre viviendo en nuestros corazones, ¿cierto? Sino al nuevo, el Cristo resucitado. Él es nuestro ejemplo vivo y aquel en el cual debemos poner nuestros ojos, como lo dice la Biblia en Hebreos 12. Puesto los ojos en Jesús, porque Él es el autor, mira, ahí está, Él es el autor y consumador de nuestra fe, de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Y qué garantía tenemos para creer que Jesucristo nos ayudará si decidimos poner nuestra fe en Él? Pues su misericordia, su amor y su bondad. Porque Dios es misericordioso. Él te ama, tanto que envió a su Hijo a morir en una cruz para que pudieras experimentar libertad, perdón, salvación y justificación. Él es bueno en gran manera, Él es compasivo, tierno y es nuestro sumo sacerdote. Y la Biblia enseña que no tenemos un sumo sacerdote
que no se compadece de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, como lo hemos sido tú y yo, pero a diferencia de él que no pecó. Y otra versión dice, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, o sea, él puede compadecerse de tus debilidades, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que has tenido tú o que he tenido yo, solo que él jamás pecó. En Hebreos 4:15 podemos ver que explica la importancia de la humanidad de Jesús, de Dios hecho hombre. Aunque Dios se hizo hombre, no limita su identificación y simpatía con nosotros. Se identificó con nosotros en toda nuestra condición humana, con la sola excepción de que nunca pecó. Porque ha sido tentado, Jesucristo puede entender hoy día tu debilidad. Lo que Jesús hizo, ese sacrificio en la cruz, te da la confianza y me la da a mí para acercarnos al trono de Dios, para acercarnos a Dios. Jesús hizo posible que tú y yo podamos ir personal y continuamente a Dios. Cada vez que tengamos una necesidad, cada vez que sintamos que no podemos más o que vamos a desmayar, podemos acercarnos, clamar, pedir por el socorro y esperar su ayuda. No necesitamos otro sacerdote u otra persona para mediar entre nosotros y Dios. Tampoco es necesario hacerlo en algún lugar o una ocasión especial para comunicarnos con Él. Si tú has recibido a Cristo, entonces anímate a creer que Dios te escucha cuando le hablas. Ten confianza y no tengas temor, porque Dios es tu Padre compasivo que te está esperando. Acércate, porque encontrarás en Él la misericordia para perdonar tus pecados, así como la gracia y la fortaleza para resistir las tentaciones que estás presentando hoy día. Y hoy te digo, confía en Dios, porque Él no miente. Y uno de sus atributos es que Él es verdad. Y la ayuda de Dios es siempre oportuna. Eso sí, nunca viene temprano, porque nos quitaría la oportunidad de continuar ejerciendo nuestra confianza en Él. Pero tampoco viene tarde, sino en el momento que más nos conviene. Cuando te presentes en medio, cuando se te presente la debilidad, cuando estés en medio de la tentación, acuérdate de las promesas que están en la palabra de Dios, que son para ti, y aprópiate del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Además, ten en cuenta que Él es fiel y Él siempre cumple lo que promete. Mientras esperan la ayuda de Dios, descansa en que cumplirá su palabra hasta las últimas consecuencias. Segunda Timoteo 2:13 nos enseña que aunque nosotros seamos infieles, Jesús permanece fiel. ¿Sabes por qué? Porque Él no puede negar quién es Él. Él es fiel. Hoy el Señor nos hace una tierna invitación. Su palabra dice: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. En resumen, si tú deseas mortificar tu pecado, pon tu confianza solo en el sacrificio de Cristo en la cruz. La Biblia también enseña que murió para destruir las obras del diablo. Así que, sea lo que fuera que nos haya producido nuestra primera tentación, sean las que fueren nuestras tentaciones diarias que tengamos todavía, recibamos todos los días las fuerzas para resistir y no ceder, recordando que Cristo murió para destruir todo esto. Y estas fueron su meta y su intención al darse a sí mismo por nosotros, como mencionaba Fabiola hace unos minutos.
y es seguro que nunca fracasarán. Así que, si tú has creído en tu corazón que Jesús es el Señor y le has confesado como tu Señor y Salvador, comienza a verte como lo que eres, un hijo de Dios redimido y justificado por medio de la sangre de Cristo. Esta justificación, sabes, es un regalo gratuito y generoso que Dios otorga al pecador arrepentido que cree en Él. Antes había una sentencia que decía culpable, condenado, pero Cristo en la cruz la abolió, la exterminó, para declararnos justos delante de Dios. Y es a través de esa justicia que Dios te ve y me ve. Y nos ha declarado completamente justo gracias a su obra perfecta. No ignoremos que hemos recibido este regalo de la gracia de Dios solo por medio de la fe. No tiene conexión alguna con algún mérito u obra que puedas hacer. Fuiste declarado justo y es lo que necesitabas para ser aceptado por Dios. Que tu confianza descanse en saber que eres lo que la Biblia dice que tú eres. No tu pasado, ni siquiera tus pecados antiguos. Tu identidad está definida en lo que Cristo hizo por ti. Créelo y vive como un hijo de Dios justificado por Cristo, siendo obediente a Él y espera en Él el poder para librarte del pecado. Si es primera vez que escuchas estos temas y has estado viviendo sin tomar en cuenta lo que Dios dice, su verdad, su palabra en la Biblia, para hacerte libre, no tiene caso que te canses luchando o peleando por algún pecado en particular en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque el verdadero problema radica en que todavía tienes una naturaleza pecaminosa que todavía es esclava del pecado. Esto es si tú no has recibido a Cristo en tu corazón. Así que primero, recuerda que es necesario que esa naturaleza, tu vida, debes traerla a Cristo, confesándolo como tu Señor y Salvador, arrepentido, para que seas libre. Aceptando que eres un pecador que reconoce a Jesucristo como su Salvador y que lo invitas a ser el Señor de tu vida. Esto es un acto de fe. Es un acto de confianza solamente en Él y su obra en la cruz. Entonces, cuando hayas sido librado de esta esclavitud, de tu naturaleza pecaminosa, porque has puesto toda tu confianza en Jesús, estarás listo y preparado para mortificar o luchar contra tu pecado. Para finalizar, te queremos animar a que tu fe esté puesta en el Cristo del Evangelio, el cual proclama que murió y fue crucificado por nosotros. Piensa en unos minutos en este escenario, en el escenario de Jesús en la cruz, allí, cargando el peso de todos tus pecados, orando, sangrando, muriendo. Ten presente este sacrificio en tu corazón por fe, creyendo que su sangre fue derramada por ti, para ti, porque te ama. Recuerda que Jesús no vino a darte tips de autoayuda para que encuentres las fuerzas en ti, no. Él te dice que creas lo que hizo en la cruz porque fue una obra perfecta y es suficiente. Que hoy el Espíritu Santo te ayude y te convenza de ese pecado que te está haciendo daño, que trae ruina, miserias, caos en tu alma, enfermedades a tu cuerpo, conflictos con otras personas, y que te ayude a creer, a renovar tu confianza en Él. Que el Espíritu Santo te ayude a comprender la verdad de que Jesucristo y su obra, su sangre, es el único medio suficiente para librarte del poder del pecado. Que el Espíritu Santo te ayude
te levante, te afirme en este proceso de restauración, para que otra vez con confianza puedas decidir acercarte a Dios. Recuerda que Jesucristo se compadece de ti. Y todo lo que nosotros hacemos, todo aquello que nos aflige, que nos acongoja, Él lo conoce. Él entiende tu debilidad, tu sufrimiento. Allí donde estás, abre tus labios, háblale, habla con Él en este momento. Ya escuchaste este tema, solamente necesitas creer, confiar. Que el Señor también te ayude a confiar en Él. Solamente tienes que decidir, decide creerle. Sin importar lo que estés viviendo ahorita, sin importar por lo que estés pasando, confía en su tierno amor, en la bondad de Dios, en su misericordia. Confía en su fidelidad, aunque nosotros seamos infieles. Tan solo habla con Él. Confiésale tus pecados. La Biblia dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero necesitas hablarlo con Él. Háblale sin miedo y luego recibe la paz de Dios. La paz porque Jesucristo te perdona, te justifica, te reconcilia con Dios. Y que la paz del Señor sobreabunde sobre ti, sobre tu matrimonio, si estás casado, en tu hogar, tu familia, sobre tus hijos, sobre tu vida. Y dale gracias al Señor, porque por medio de su sacrificio hoy podemos acercarnos confiadamente a Él. Gracias, Señor, porque a través de tu sangre hoy podemos estar confiados de que el pecado ya no tiene poder sobre nuestras vidas, porque hemos decidido creer y apropiarnos de tu victoria en la cruz. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y tu bondad, que aunque no lo merecemos, tú has decidido amarnos, nos has escogido para buenas obras, dice la Biblia. Dele las gracias por su amor, por su fidelidad, porque gracias a Él hoy podemos llamarnos hijos de Dios y coherederos con Él. Porque gracias a Él ya nuestra sentencia de culpable fue eliminada y hoy podemos ser justos delante de Dios. Ya Él hizo su parte, Hijo de Dios. Ahora es necesario que tú decidas vivir para agradarle a Él. Que ya que has reconocido tus pecados, que ya has reconocido que solo en Él está el poder para vencerlos, hoy puedas decidir entregarle el control de tu vida a Jesús. Que le digas: Señor, aquí estoy, no quiero seguir igual, no quiero seguir dando vueltas en el mismo lugar, no quiero seguir teniendo el mismo pecado, cayendo en él una y otra vez. Ya sé que necesito de ti y que solo tú puedes ayudarme. Dígale: aunque me duela, quiero hacerlo, Señor, porque quiero agradarte. Gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu perdón. Gracias porque sé que si reconozco y me aparto, tú me limpias y me haces una nueva criatura en ti. Dele las gracias. Las gracias por su presencia en su vida, por el Espíritu Santo, que es quien le da el poder para resistir la tentación. Amén.